Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Vamos a llamar al evangelista Pedro, que va a compartir con nosotros la palabra por segundo día. Gracias. Buenas noches. Espero todos se encuentren bien. Hoy nuevamente continuamos con la gracia del Señor. Vamos a iniciar buscando la palabra en el libro de Tito. Tres, 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Porque nosotros también, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ayer compartíamos este versículo. Hoy recordamos. Esta palabra nos enseña que hay dos tipos de justicias. Una, la justicia humana. Muchas personas optan por la justicia humana para querer agradar a Dios, para buscar la gloria, como muchos de nosotros decimos, o la salvación. ¿Qué sucede? Que a través de esta justicia humana no podemos recibir la salvación. Como mencionaba el evangelista Juan, originalmente nosotros somos esa persona que fue golpeada por los ladrones, que fue asaltada y dejada como muerta. No podemos hacer nada. Nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra teoría, no podemos. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 10, perdón. Versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Así. En el libro de Tito claramente explica que nosotros fuimos justificados, santificados por la gracia y misericordia de Dios, no por obras humanas, sino por el poder en su Espíritu Santo. Por eso nosotros tuvimos la oportunidad de una vida nueva. Una persona como muerta es una persona que no puede valerse por sí mismo. El pecado, cuando entró al hombre, nos mató. Porque juntamente con el pecado entró la muerte. Así explica en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entró el pecado al mundo, pero
No solamente entró el pecado, sino juntamente entró la muerte. Vimos en el libro de Génesis cómo el hombre, al apartarse de Dios, murió. Porque al no creer en la palabra de Dios, al no confiar en Dios, aceptaron la palabra de Satanás, entró el pecado al corazón de cada uno de ellos. Pero vimos también cómo Cristo nos salva a cada uno de nosotros por su gracia y por su misericordia, por su sangre derramada por nosotros, por el precio del pecado. En su muerte pagó el precio del pecado. Él murió en vez de nosotros y resucitó al tercer día para darnos a nosotros la justificación de vida, una vida nueva. Para nosotros poder recibir al buen samaritano, necesitamos primero reconocer esa condición del hombre que está como muerto. Para no apoyarnos en nuestro pensamiento, no apoyarnos en nuestros deseos, no apoyarnos en nuestros caminos, ni en la ley. Vamos a buscar la palabra en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley es como un espejo, que cuando nosotros nos colocamos enfrente, nos reflejamos, vemos que estamos despeinados, que en nuestro corazón hay problema, hay complicaciones. La ley nos dice: mira, infringiste este mandamiento, este y este. Y de esa manera nosotros podemos entender, en mi corazón, ¿qué hay? Solamente pecado. Jesucristo quería enseñar esto a todo el mundo. ¿Qué cosa? Que Él es la salvación de todos, que no hay ninguna diferencia. Yo soy judío, yo soy fariseo, yo soy saduceo, gentil. No. Jesucristo quiere que nosotros podamos entender que hay una necesidad en todos nosotros, en todas las personas, para recibir la salvación única y solamente a través de Él. Solamente eso. Por eso Jesucristo quiere que nosotros podamos conocer el verdadero corazón de nosotros, como pecaminoso y carnal, sin fuerza. Porque por esa condición fue que Jesucristo vino a esta tierra. Cuando a Jesucristo se le acercaban las personas queriendo justificarse a sí mismo, pueden leer cuidadosamente y se van a dar cuenta. Jesucristo quiere que ellos puedan comprender que necesitan de Él. Un joven rico, un joven aquí le pregunta a Jesús que qué hay que hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? Refiriéndose a su propia justicia. Jesucristo le presentó la justicia de la ley, pero porque quería que él comprendiera que a través de esa justicia no puede.
Los mandamientos, ¿sabes? Sí, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Pero cuando se trata de amar al prójimo como a uno mismo, él le dice a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Para querer justificarse a sí mismo, no sabiendo que el no saber y no cumplir también es pecado. Por eso Jesucristo le explica esta parábola para que pueda comprender. En la ley misma no hay fuerza para poder justificarme delante de Dios. No hay. Ninguna. Así se le presentaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Delante de Jesús, ella no tenía ninguna otra esperanza de vida. Ella debía morir siendo apedreada según la justicia de la ley. El paralítico de 38 años, también enfermo, alrededor de él habían otras personas enfermas con una falsa esperanza de sanarse por otro método, con el movimiento del agua por un ángel que, según la historia o la leyenda, de tiempo en tiempo aparecía. No hay seguridad. Pero el paralítico no tenía ninguna esperanza en sí mismo, ni apoyo. Él decía, si alguien me agarra y me entra en el estanque, ya, fracasé. Otro entra primero que yo. Y no tenía quien lo metiera en el estanque. Ese corazón recibió la conexión con Jesucristo muy fácil. La mujer samaritana que encontró Jesús no tenía ninguna esperanza. Y ese día llegó la salvación a su casa y a sus familiares. El ladrón que estaba en la cruz, uno de ellos, que reconoció que yo debo estar aquí en verdad. Yo, pero él no. Él no tenía ninguna esperanza. Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mientras nosotros no reconozcamos que somos esa persona que está tirada en el suelo, que por sí mismo no puede hacer nada, nunca podremos encontrar la gracia de Jesús, la misericordia de Jesús. La rechazamos. En Romanos capítulo 3 nosotros leímos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es para todos, para que todo el mundo comprenda. Vamos a leer versículo 24, dice, 25. Perdón, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo quiere que entendamos eso. Cuando Jesucristo vino aquí, necesitaba encontrar a esas personas que no tuvieran ningún apoyo en sí mismo, en sus creencias, sus experiencias, razonamientos, doctrinas, nada. Todo eso debía morir, debía ser sepultado. Por eso Dios preparó a un gran profeta, preparó a Juan el Bautista, para que preparara el camino de Jesús, para que las personas reconocieran que el único camino a la salvación era el enviado de Dios, Jesucristo. En ese momento, cuando Juan empezó a bautizar, no sabía, necesitaba comprobar que Jesús era el Cristo. Juan bautizaba a muchas personas en el río Jordán. Ellos tenían que morir a sus creencias, a sus culturas, a sus razones, a sus experiencias, a su ciencia del bien y del mal. Tenían que dejar todo a un lado. Y Juan le decía, el que viene después de mí es muy importante. Ha sido antes de mí. Es decir, viene después de mí, pero ha estado antes de mí. Y yo no soy digno de amarrar siquiera su calzado. Por eso Juan predicaba. Para que cuando llegara Cristo, las personas que ya se habían despojado de su propio ego, su sí mismo,
apoyo en su sí mismo, fueran directamente donde Jesús. Ese fue el trabajo de Juan. Por eso el trabajo de Juan fue muy importante. Porque cuando Jesucristo llegó, Juan solamente tenía que avisar, Él es el Cristo. Automáticamente todos los seguidores de Juan iban a donde Jesús. Por eso él iba preparando el camino. Él bautizaba, sumergía a las personas en agua y la levantaba como un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Por ese bautismo era el bautismo de agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo, de ese bautismo que Jesucristo esperaba ya realizar, consistió en su propia muerte. Muerte, sepultura y resurrección. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Dice. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí nos está enseñando la palabra que por la misericordia de Dios, por esa misericordia que tuvo el buen samaritano, esa misericordia de Dios, nosotros estando muertos, como esa persona que estaba en el suelo, que los ladrones lo habían asaltado y lo dejaron como muerto, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros fuimos creados por Dios. El hombre pecó, murió, muerto. Dios, por su misericordia en Cristo Jesús, por la fe en el trabajo de Cristo Jesús, nosotros podemos obtener vida eterna y nos unimos nuevamente a Dios. Es decir, nosotros, estando separados, tuvimos la oportunidad y tenemos, para aquellos que no lo conozcan, de volver a Dios. ¿Cómo podemos volver a Dios? A través de Jesucristo solamente. Dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sin Cristo no podemos vivir. Yo no puedo acercarme a Dios sin Jesucristo. Por mi propia fuerza, por mi propio camino, yo no puedo. Solamente con Cristo puedo unirme a Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos. Nosotros recibimos, cuando recibimos a Cristo, recibimos su gracia. Por eso nuestro corazón debe permanecer agradecido delante de Dios, porque no había forma de nosotros poder pagar el precio del pecado. No había forma. El Señor que estaba muerto en la parábola del buen samaritano, que estaba como muerto, el samaritano lo tomó y lo cargó y lo llevó al mesón. Y pagó por él 2 veces, 2 denarios. Y lo que necesitaba, el samaritano dijo, no, anótelo a mi cuenta. Si hace falta algo, yo lo pago. Yo lo cubro. Nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesidad tenemos? Cualquier necesidad que tengamos,
¿quién va a solucionar? ¿De dónde va a venir la posibilidad? De Jesucristo. Eso para que podamos entender que no depende de nosotros, pero sí depende de Cristo y de nuestra unión con Cristo. Por eso es importante que estemos juntamente con Él. La palabra juntamente con Él aparece en la Biblia muchas veces, más de 20 veces. Juntamente con Él en referencia a Cristo. Juntamente con Él. Necesitamos estar juntamente con Jesucristo. Aquí dice, versículo 6, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que solo no podemos. Nosotros necesitamos morir juntamente con Jesucristo. Necesitamos resucitar juntamente con Jesucristo. Y nos sentaremos juntamente con Jesucristo. Sin Él no podemos hacer nada. Dice la palabra, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es muy importante. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento para que el pueblo cuando llegara a Cristo se entregara directamente a Él, para que el pueblo preparara su corazón para la salvación únicamente a través de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros necesitamos morir juntamente con Jesucristo. Eso es considerarnos ante la palabra de Dios, ante Cristo, como muertos. ¿Pero muertos a qué? Muertos a nuestro sí mismo. Es decir, no apoyarnos en nuestras conciencias, deseos carnales, en nuestro ego, en nuestra razón, en nuestra experiencia, a no apoyarnos en nuestra cultura, a no apoyarnos en nuestra personalidad, todo lo que somos nosotros, para conectarnos con Dios. Porque en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza por el pecado el cual heredamos desde que nacemos. Por ese pecado. Estoy hablando de la salvación. Eso es muy importante. No apoyarnos en nuestro sí mismo, es decir, morir juntamente con Cristo. ¿Cómo Cristo murió? ¿Cómo Cristo murió? Cristo murió en la cruz, derramando toda su sangre. Él recibió golpes. Su carne, su cuerpo fue molido, triturado fuertemente por nuestros pecados. Por eso debemos considerarnos muertos en Cristo Jesús. Yo morí con Cristo Jesús. Mi ego, mi razón, mi pecado, mi codicia, murió juntamente con Jesucristo. Quedó sepultada. A veces se puede levantar un pensamiento en nosotros
No, no ha muerto, pero debemos tener la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es muy importante. ¿Por qué muchos cristianos caminan por ahí o se hacen llamar cristianos, viven por ahí y hacen como quieran? Porque no han sido crucificados juntamente con Jesucristo. Para ellos solamente Jesucristo murió allá y lo tienen allá. Jesucristo murió, pero yo morí juntamente con Jesucristo. No, eso fue Él que murió. Él murió por mí, me perdonó. Yo vivo como quiera, sin conciencia, sin ninguna empatía y consideración a la muerte de Jesús. Él murió, Él sufrió. Literalmente nosotros no fuimos clavados en la cruz con Jesús, pero nuestro corazón debe tener arrepentimiento. Nuestro corazón debe rendirse ante el sacrificio de Jesús. Debemos tener vergüenza incluso por nuestros pecados y agradecimiento por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Porque ¿quién puede morir por el malo? ¿Quién de nosotros se sacrifica por una persona mala? La palabra nos dice que quizás por un bueno. Quizás una madre se sacrifique por su hijo o un padre. Pero ¿quién se va a sacrificar por un enemigo? Por una gente vil, una persona que siempre te menosprecia, una persona que no te toma en cuenta. ¿Quién puede morir? Jesucristo lo hizo por nosotros, que aún siendo pecadores, murió por nuestros pecados. Por eso el trabajo de Jesús fue lleno de amor y misericordia. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Nosotros, como decía el evangelista Juan al principio en la oración, mientras compartía, solamente merecíamos el infierno. Leímos Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice que no hay diferencia por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la gloria de Dios. No merecemos. Pero aquí dice que por Jesucristo, por su muerte, juntamente con Cristo estamos en los lugares celestiales. Juntamente con Cristo gozamos de toda bendición. Juntamente con Cristo andamos en vida nueva. Ese juntamente es como esa unión espiritual entre nosotros y Cristo de corazón que nos identifica como cristianos. El que camina por ahí y de boca dice que es cristiano, pero no camina juntamente con Jesucristo, no es cristiano. Solamente tiene teoría y pensamientos, conocimiento, pero no lo ha recibido por la fe. El Espíritu Santo no ha trabajado en esa persona. Solo como teoría lo tiene. No como poder del Espíritu en fe. No puede. Sin Jesucristo no podemos recibir la salvación. No podemos recibir la fortaleza para vencer al pecado. Nosotros sin Cristo estamos muertos y somos arrastrados por el pecado, el príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, Satanás. Nos lleva de un lugar a otro, nos manipula. Satanás trabaja para que nosotros no busquemos a Dios, para que no creamos en Él, para que no apoyemos en nosotros mismos. Hay quienes piensan que Satanás da cosas malas. ¿Quién le dijo? Originalmente es malo el apartarse de Dios y pecado, eso es lo fundamental. Pero humanamente hablando, para una persona que se haga rica, no rica, para una persona que sea adinerada, vamos a decir, que tenga mucho dinero, humanamente eso no es malo. Todo el mundo quiere tener mucho dinero. Tener un buen trabajo, tener buena casa. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba en el desierto, que Satanás se le presentó para tentarle.
Satanás le estaba ofreciendo muchísimas cosas. Y Satanás decía, con el poder que se me ha dado, te voy a dar esto, 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 esto y aquello. ¿Quién le dio ese poder a Satanás? ¿Quién? Es decir, Satanás tiene poder para que un hombre sea rey, para que un hombre gobierne cualquier reino, tenga todo lo que quiera aquí en la tierra. Él tiene poder. Lo mismo que las personas le piden a Dios. Lo que las personas quieren tener, Satanás tiene poder para dárselo a los hombres. Por eso hay que tener cuidado en lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? ¿Estar juntamente con Dios o queremos bienes materiales, queremos salud, queremos muchas cosas humanas? Hay que tener cuidado porque esas cosas humanas, Satanás también las puede dar. Peligroso. Pero como la palabra dice, Satanás es padre de mentira, engaña. Al principio las cosas parecen dulces, pero al final amargas. Al final Satanás termina engañando a todas las personas para que se pierdan en este mundo. Pero Cristo nos permite a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, la comunión con Dios. Por eso, juntamente con Él, no nos falta nada. Y todo lo que pidamos a Dios en su nombre, Él nos los va a dar. Porque hay poder. En Jesucristo hay poder para dar todo lo que nosotros necesitamos. Todo. Y no como Satanás, que es engaño y mentira. Entonces, aquí la palabra nosotros leímos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, por eso hablo de considerar que nuestro viejo hombre murió. No tengamos fe en ese viejo hombre, el viejo hombre que no contaba con el Espíritu de Dios. Estaba muerto en pecado. Ese hombre ya murió. La paga del pecado es la muerte. En Cristo Jesús pagó en sí, en su muerte, el precio de nuestro pecado. Y dice la palabra 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con Jesús para no servir más al pecado. Es decir, esa fuerza que nos incitaba a hacer lo malo fue crucificada con Jesucristo. Fue crucificada. Por eso necesitamos permanecer juntamente con Jesucristo. Automáticamente el hombre se aparta de Jesús. ¿Cómo vive? Como un hombre carnal. No hay fuerza. Pero si nos mantenemos juntamente con Jesucristo, ese viejo hombre fue crucificado, fue sepultado y resucitamos como una vida nueva. Aquí nos dice también 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es importante, porque debemos creer que morimos con Cristo, pero debemos creer también que vivimos con Él. Imagínense una persona que crea que vive con Cristo. Yo vivo con Cristo, pero no cree que murió con Cristo. Muchas situaciones, muchas tribulaciones, muchas tentaciones, no puede vencer.
vive en pecado. Ah, sí, yo camino con Cristo, pero no murió, solamente a medias. Debemos creer, yo también morí con Cristo. Y así como morí, resucité. Soy nuevo. Ya no soy el viejo de antes. Ya no soy. Para poder nacer de nuevo hay que morir. Sin morir no se puede nacer de nuevo. Por eso la semilla del pecado solamente se cambia por la semilla de justicia cuando la arrancamos. Hay que arrancar la semilla del pecado y sembrar la semilla de justicia. La semilla que heredamos de Adán murió, se secó, se quemó. Murió con Cristo en la cruz. Y al resucitar, Jesucristo plantó esa semilla nueva, la semilla de justicia, una nueva vida. Por eso, de un corazón con justicia, emana la justicia. De un corazón con Cristo emanan las buenas obras. Por eso, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque tiene fe, pero no obra, porque no tiene a Cristo. Tiene que creer, pero ¿en qué cree? ¿Verdaderamente cree en ese sacrificio de Jesús? ¿En el Espíritu Santo, en el Espíritu de vida? ¿Se apoya en Cristo? Porque si se sigue apoyando en sí mismo, no cree en Cristo. No puede creer en Cristo. Nosotros nacimos como nueva criatura, nueva persona en Cristo Jesús. Y nos constituimos hijos de Dios, no una simple criatura en comparación a lo que es la capacidad de ser hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Dice 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Ven lo que dice aquí la palabra? Que debemos considerar que estamos muertos al pecado, que morimos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos en Cristo Jesús. Es decir, estamos vivos. Sí, yo morí juntamente con Jesucristo, pero estoy vivo. El viejo hombre murió, ahora yo soy una persona renovada en la cual Cristo mora. Vivimos juntamente con Jesús, no estamos solos. Por eso no piensen que el que recibe la salvación hace muchas cosas por su fuerza, no, hace muchas cosas por el poder de Cristo. Por eso, el que tiene a Cristo, la fe de Cristo puede obrar para hacer lo bueno, puede hacer lo bueno, pero nosotros queríamos hacer lo bueno sin tener a Cristo. Muchas personas querían por sí mismos hacer cosas buenas para seguir a Cristo sin tener a Cristo. Las obras que salen del pecado son pecaminosas. Pero nosotros en la resurrección de Cristo tenemos a Cristo. Es muy diferente, porque las obras nuestras son obras que salen del Espíritu Santo, del poder de Dios, porque estamos con Cristo. Es muy diferente. Por eso el cristiano debe caminar con una aspiración hacia la buena conciencia, hacia hacer lo bueno, porque no está solo, está con Jesucristo. ¿Por qué yo puedo vencer al pecado? Porque estoy con Jesucristo. ¿Por qué yo puedo apartarme de las tentaciones? Porque estoy juntamente con Cristo. ¿Por qué yo puedo amar a mi prójimo? Porque estoy juntamente con Cristo. ¿Por qué yo puedo honrar a mis padres? Porque estoy juntamente con Cristo. La fidelidad, porque estoy muy juntamente con Cristo. Porque tengo el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos hacer muchas cosas buenas.
Obras buenas que fueron preparadas desde el principio para nosotros, como dijo Dios. Dios nos preparó una salvación para que andemos en buenas obras. Caminar con buena conciencia, porque estamos juntamente con Cristo. Dice la palabra aquí, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, nosotros en Cristo Jesús no debemos aceptar el pecado. Debemos echar a un lado esos malos pensamientos, debemos enfocarnos en la palabra de Dios, fortalecernos en la palabra de Dios, en las enseñanzas de amor y de verdad de Cristo. Debemos huir de lo malo. Nos dice el Espíritu de Dios, eso es malo. ¿Qué yo voy a hacer? Apartarme de lo malo. Eso es malo. No voy a escuchar. Debemos, por eso, así como prestábamos nuestro cuerpo para hacer todas las cosas que nos llegaban a nuestro deseo a nivel carnal, ahora debemos prestarla para hacer las cosas buenas que agradan a Dios. No debemos servir más al pecado. Ya el pecado murió. Nuestro viejo hombre murió con Cristo. No volvamos atrás, como decía Pablo a los Gálatas, por doctrinas se apartaban de Cristo. Y dice aquí, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que se afana por llegar a Dios por su propia fuerza, por la ley, solamente encontrará maldición. Porque maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el libro de Gálatas dice, y nosotros no podemos cumplirla sin Dios. La ley muy buena, pero sin Cristo, sin ese poder que estamos hablando, que heredamos en la resurrección, ¿cómo podemos hacer lo bueno? No podemos. Pero en Cristo Jesús, en su resurrección, sí podemos hacer lo bueno. Sí podemos hacer lo bueno. No porque yo lo diga, porque Cristo tiene el poder y porque Cristo lo dice. ¿Quiénes somos nosotros? Había dicho anteriormente, el hombre que estaba como muerto en la parábola del hijo del buen samaritano. Ese hombre somos nosotros. ¿Quiénes más somos nosotros? Nosotros somos la mujer adúltera. Esa mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cuando dos o más personas atestiguan, se toma el testimonio como válido y la llevaron ante Jesús. Ahí no había escapatoria para esa mujer, ni una escapatoria había, ni una, porque la justicia de la ley debía matarla. Pero la señora murió, es decir, no fue juzgada por la justicia de la ley, porque como dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ella entró a estar bajo la gracia en Cristo Jesús. Ni yo te condeno. Y una palabra muy importante, Jesús le dice, vete y no peques más. Es decir, ¿podemos o no podemos hacer lo bueno? Sí podemos hacer lo bueno. Pero ¿quién nos dice? ¿Quién fue que nos dijo que no hiciéramos lo malo? ¿Quién? Jesucristo. Si es Juan que me lo dice, hay problema. O si es Axel que me dice, no, no haga lo malo. Pero si Cristo me lo dice, es porque en Él hay responsabilidad. En Él yo puedo, por Él, si Él me dice que haga lo bueno, yo puedo hacerlo, porque en Él hay poder. En su palabra hay poder. En su palabra hay poder. Y ella, al igual que nosotros, no teníamos ninguna esperanza de vida. Y Jesucristo nos salvó y también nos dice, vete y no peques más. Es decir, que podemos vivir en santidad, podemos vivir en justicia
juntamente con Jesucristo. Vamos a buscar en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así. Jesucristo quitó esos decretos, aquí nos dice, que eran contrarias a nosotros, y fue clavado en la cruz. Y nos dio vida juntamente con Dios, con Él. Nosotros por eso recibimos la salvación. Morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él. Ese es el bautismo. Muerte, sepultura y luego resurrección. Ese es el verdadero bautismo. Por creer esto, nosotros nos bautizamos simbólicamente en agua. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el poder de Dios. Últimamente voy a leer un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 y Efesios 2:10 voy a leer. Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, vamos a repetir al paso, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Nosotros acabamos de oír la palabra de verdad, el sacrificio de Jesucristo, el evangelio. Y dice, la palabra, vamos a leer nuevamente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Nosotros oímos el evangelio o no lo oímos? Lo oímos. ¿Cómo recibimos la salvación? Por la muerte de Cristo Jesús. Nosotros juntamente con Él, y la resurrección juntamente con Él. Ese es el evangelio de la salvación. Y dice, y habiendo creído en Él. Eso es muy importante. Hay que oír. Oímos. Ok, ese es. ¿Qué hace falta ahora? Creer. Hay que creer. Si no creemos, no a mitad, a medias, no sirve. Muchas personas oyen el evangelio y el evangelio será predicado en todo el mundo. El evangelio será predicado, pero ¿todos creerán en él? Nosotros necesitamos creer en él, en el evangelio de Cristo Jesús. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién fue sellado con el Espíritu Santo? Unido al Espíritu Santo. ¿Quién? El que oyó el evangelio y el que creyó en él. Fue sellado con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso toda obra que Dios ha preparado, podemos hacerla. No por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Fuimos creados para hacer lo bueno, fuimos creados para servir a Dios. Y tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos va a permitir hacer todo eso. Antes no podíamos hacer buenas obras delante de Dios, porque no teníamos el Espíritu Santo. Jesucristo, no teníamos a Cristo, no había llegado a nuestro corazón. Pero ahora Cristo llegó, nosotros le creemos en ese trabajo y el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso no olvidemos esto. Nosotros no estamos solos, estamos juntamente con Jesucristo. Si a nosotros nos hieren, no nos hirieron a nosotros, tenemos a Cristo ahí. Por eso debemos levantar nuestro corazón con ánimo, con fe. Por eso podemos soportar, porque nuestras tribulaciones y cargas en Cristo no pesan. Por eso podemos tener paz. En Cristo tenemos la verdadera paz. En Él podemos vivir bien delante de Dios, podemos caminar con buena conciencia, podemos servirle, podemos hacer muchas cosas. Hasta aquí. Nosotros estamos muy agradecidos de que Dios nos haya permitido esta oportunidad de poder compartir el Evangelio que hemos aprendido aquí en la Iglesia Cristiana Santa Fe. Nuestro pastor John Dae-Jim de Corea, él nos ha instruido a caminar por la fe. Por eso el Evangelio mismo, la salvación misma es por la fe. Y siempre nos ha enseñado a que podemos pasar todo tipo de dificultad apoyándonos en Dios por la fe. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Cristiana Santa Fe. Todo lo que tenemos aquí fue apoyado en Cristo Jesús. No había manera ni forma de que nosotros pudiéramos lograr lo que tenemos sin Dios. Y hay muchos testimonios. Cada hermano tiene su testimonio en Cristo Jesús de la fe, como ha llegado hasta aquí. Todo el que está aquí es porque Dios lo ha traído. Dios ha levantado en su corazón esa gracia de poder venir y escuchar la palabra. Por eso, si quieren escuchar los testimonios de los hermanos, les invito a participar de los cultos que realizamos cada miércoles a las 7 de la noche, cada domingo a las 9 de la mañana, para así poder crecer en la fe y tener esos buenos hábitos que alimentan nuestra conciencia para buenas obras. Hasta aquí voy a orar. Oremos. Señor, le damos gracias. Hoy nuevamente usted nos ha permitido poder escuchar su palabra. Estamos agradecidos, Señor, de que nuevamente podemos recordar cómo usted nos amó tanto, que se ofreció a sí mismo para poder pagar el precio por el pecado, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permitió que en su muerte nosotros también podamos identificarnos en la muerte de nuestro viejo hombre y en el nacimiento de una persona nueva, renovada, sellada con el Espíritu Santo, preparada para buenas obras, Señor. Le agradecemos por este gran regalo, esta gran gracia. Bendiga a todas las personas que han escuchado esta palabra, permita que trabajen en ella. Y aquellas que no han podido escuchar, Señor, dele la gracia y la oportunidad de encontrarse con el Evangelio también, Señor, para que todos podamos caminar según su voluntad, Señor, según a usted le agrada. Permita que este tipo de encuentros se sigan realizando, Señor, para la salvación de todas las personas, Señor, que tanto necesitan de este Evangelio, de su poder. Le agradecemos, le pedimos que nos cuide y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.